Y entonces el día final vendrá y todos moriréis. Ya, pero ¿en qué te basas para decir eso? Una gran tormenta caerá sobre vosotros. Mira, en plan, vámonos, yo a este tío ya no puedo con él. ¡Oh! ¡Mirad! ¿Qué está haciendo? No. Si estás viendo este vídeo es muy probable que conozcas o sepas el relato bíblico del diluvio universal. Esa historia en la que Dios le dijo a un tal Noé: Noé, estoy hasta el nabo de vosotros. Crea un arca y mete a un animal de cada género. Noé así lo hizo. Y luego empezó a llover mucho y pues murió mucha peña y él se salvó con sus animalitos. Fin. Este relato se ha reutilizado multitud de veces, sobre todo en películas, pero no muchos, permitidme esta expresión para poder iniciar el vídeo, conocen que una multitud de culturas tienen un relato similar o igual. Por eso en este vídeo vamos a intentar indagar en este tema y dar una posible explicación a este suceso. En el Génesis 6, Dios, en este caso Jehová, estaba hasta las narices de los hombres, ya que hicieron que la tierra estuviera llena de maldad. Jehová se arrepintió de haber creado a los hombres. Y no solo a ellos, sino a las bestias, reptiles y, curiosamente, no a los peces. La cosa es que Jehová tuvo la brillante idea de mandar un gran diluvio en la tierra. Así acababa con la humanidad sin hacer daño a sus peces. Pero Jehová tuvo compasión por Noé, supongo porque también le gustarían los peces, y le mandó a construir un gran arca, donde tendría que meter un animal de cada género y, por qué no, también a su mujer, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y a sus mujeres. Así, en el año 600 de la vida de Noé, en el día 17 del segundo mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea que empezó a llover mazo. Llovió durante 40 días y 40 noches. El agua subió hasta el monte más alto, y después de eso 15 codos, unos 6,75 metros. Y así todo lo que no estuviera en el arca o fuera un pez, murió. Después de bastante tiempo navegando en ese gran océano, el arco reposó sobre los montes de Ararat, el actual Turquía. Este pasaje ha creado multitud de especulación entre historiadores, arqueólogos, teólogos o simples curiosos. Actualmente ningún estudio respalda que el arca estuviera aquí, por ello no voy a concretar nada. Después de abrir la puertecita de su arca, Noé envió un cuervo y una paloma. Esta última trajo consigo una hoja de olivo, símbolo posterior para la paz. Así, en el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, el día primero de este mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y los hijos de Noé, junto a sus mujeres, se encargaron de repoblar la tierra. Sin duda este mito ha tenido y tiene un gran peso, principalmente en la cultura occidental, y como en todos los aspectos de la historia, es muy complicado encontrar un origen concreto. El origen de este relato lo podemos asociar a la tradición acadio-babilonia. La epopeya de Atrasis trata sobre el diluvio universal que los dioses enviaron para destruir la vida humana. El dios Enki, también conocido como Ea, solo advirtió del inminente diluvio a Atrasis y le ordenó que construyera un arca para ponerse a salvo. ¿Os resulta familiar? El colofón de Atrasis permite datar la obra a mediados del siglo XVII a.C., aunque su versión oral se considera mucho más antigua. Aún así nos podemos remontar más atrás, en el relato sumerio del diluvio conocido como Génesis de Eridu, compuesto alrededor del 2300 a.C., que narra la misma historia. Pero también tenemos la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, donde también se describe el diluvio universal. La epopeya de Gilgamesh se escribió alrededor del periodo del 2150 al 1400 a.C., pero se cree que el relato sumerio del diluvio que menciona, que fue difundido por vía hablada hasta su aparición escrita, es aún más antiguo. La historia de Atrasis comienza después de la creación del mundo y antes de la aparición de los seres humanos. Los dioses de mayor edad obligaban a los dioses jóvenes a realizar todo el trabajo que había que hacer en la tierra, y tras excavar la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, estos acaban hasta el gorro y se rebelan. Enki, el dios de la sabiduría, sugiere que los inmortales creen algo nuevo e innovador que seguro que les iba a encantar. Los seres humanos, estos, harían todas las labores en sustitución de los dioses. Welu, que tenía fama de ser un dios sensato, se ofreció a sí mismo como sacrificio para crear a los humanos y se lo cargan. La diosa Nintu, diosa madre, también conocida como Ninursarg, mezcla su carne, su sangre y su inteligencia con arcilla y crea a los seres humanos, 7 mujeres y 7 hombres. Al principio los dioses se lo pasan pipa sin tener que trabajar, pero los humanos, como buenos vecinos, hacían mucho ruido y perturbaban el descanso de los dioses. Entonces, Enlil, el rey de los dioses, se cabrea y decide reducir la población con una sequía, que no funciona, luego con pestilencias, que no funcionan, y luego con hambrunas, que tampoco funcionan. Resulta que los humanos, cada vez que recibían un castigo, suplicaban a Enki por su ayuda,
y este les ayudaba a superar estos males. Era como un Prometeo. Ya muy cabreado, Enlil pide ayuda a los demás dioses para aniquilar a todos los seres humanos. Enki se apiada de su sirviente, el bondadoso y sabio Atrasis. Le advierte de la proximidad del diluvio y le explica que construya un arca y que encierre en ella 2 ejemplares de cada especie de animal. Atrasis cumple la orden y comienza el diluvio. Al final, Nintu, la diosa madre, empieza a llorar porque todo el mundo ha palmado. Y el resto de dioses, al verla llorar, pues también lloran. Se arrepienten de su decisión. Y para que no vuelva a pasar nada, declaran que a partir de ese momento habrá mujeres que no podrán embarazarse, demonios que secuestrarán niños y provocarán abortos, y mujeres consagradas a los dioses que tendrán que permanecer vírgenes. Y Atrasis fue llevado al paraíso apartado de los nuevos seres humanos. La epopeya de Gilgamesh es muy parecida. Aquí quien se salva es Utanipishtim, quien después de ser secuestrado por los dioses junto con su esposa vive para siempre en la tierra de allende los mares. La búsqueda de la inmortalidad iniciada por Gilgamesh lo lleva ante Utnapishtim. Por otra parte, la versión sumeria del relato coloca a Ziusudra, el lejano y distante, en el rol de héroe, pero la narración es la misma. Al parecer, es propio del ser humano copiar, o como muchos dirían, tomar inspiración. Por ello podemos encontrar este relato en multitud de culturas. Dentro de la mitología griega, un día Zeus se hartó con la quinta estirpe de los hombres, ya que era muy mal. Este decidió enviar un diluvio universal que acabaría con todos, pero Prometeo, el Enki griego, que era un titán amigo de los mortales y era honrado por haber robado el fuego de los dioses y darlo a los hombres, le contó lo que iba a pasar a Deucalión, su hijo. Y este, junto a su esposa Pirra, construyó una gran nave para sobrevivir al diluvio. El viento austro, el viento del sur, ocasionó el diluvio y tras 9 días y 9 noches se secó la tierra. La embarcación de Deucalión y Pirra se posó en el monte Parnaso, donde estaba el oráculo de la diosa Temis. Deucalión y Pirra se deprimieron mazo y le dijeron a Zeus: «Οζέ, δοσμήν ανθρώπους, τι μόρς μη σίγματα φατσιμφόρ». Temis les quiso ayudar y les dijo: vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre. Deucalión y Pirra llegaron a la conclusión más obvia. Tenían que tirar piedras hacia atrás, y por la cara, por cada piedra que tiraba Deucalión, nació un hombre, y por cada una de Pirra nació una mujer. Y así se generó otra raza de nuevos hombres. Virgilio también narra este mito en las Metamorfosis. El mito es el mismo. Nodo en este caso es el viento del sur portador de las lluvias. El Corán también menciona un diluvio como una lluvia torrencial, enviada al pueblo de Nu, no en este caso. La razón fue que el pueblo de Nu practicaba el politeísmo dando culto a varios dioses como Wat, Suwa, Yagut, Yauk y Nas. Al igual que en el Génesis aquí se abren las puertas del cielo y manan fuentes de la tierra. Y a diferencia del relato bíblico, la mujer de Nu muere, porque antes le había traicionado. También uno de los hijos de Noé se resiste a subir a la nave argumentando que podrá refugiarse en una montaña, pero termina ahogándose con los peces. En las escrituras védicas de la India encontramos a un rey llamado que fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu en forma de un gigantesco pez. Este pez arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción. El diluvio hindú fue mucho más devastador, ya que el agua no provenía de las nubes de este planeta, sino que se trataba de una creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo. Si nos vamos a América, en la mitología inca, en el primer intento de crear la humanidad, Viracocha creó a unos seres gigantes, otra vez gigantes. Estos seres no lo reconocieron como su creador y se rebelaron contra él. Como castigo, este destruyó a los gigantes con una gran inundación, y 2 personas repoblaron la tierra, Manco y Mama, que sobrevivieron en cuevas selladas. Para los aztecas el mundo se dividía en edades, así lo recoge el Códice Borgia. Una de estas edades terminó con un gran diluvio a manos de la diosa Xaltzilicue, aunque aquí se cree que con la traducción se perdió un valor original en el que el diluvio hacía referencia a un desborde de aguas más que a lluvias persistentes. En las tradiciones del pueblo mapuche existe una leyenda sobre la inundación de este pueblo o del propio planeta, al luchar entre sí 2 serpientes, llamadas Tren-Tren-Bilu y Kai-Kai-Bilu. Un día los hombres fueron advertidos por la culebra amiga, Tren-Tren-Bilu, que la culebra enemiga les preparaba un exterminio mediante una terrible salida del mar, y les insistió a refugiarse en el cerro sagrado que ella habitaba. A medida que las aguas subían, Tren-Tren-Bilu elevaba el cerro hasta acercarse al sol. Los refugiados se salvaron y los que fueron alcanzados por las aguas quedaron convertidos en peces, cetáceos y rocas. Así fue como se salvó la humanidad, al bajar estos pocos hombres desde el cerro en el que se habían refugiado. Aunque yo creo que muchos de ellos estarían muy quemados. Este relato también llegó a África, en la actual nación Chad, en la tribu Musaye. En su mitología, una madre estaba moliendo grano en un mortero.
Y es muy importante que sepáis que el cielo estaba mucho más bajo por ese entonces. El caso. La madre estaba moliendo y en un momento alzó tan alto el manjador que hizo un agujero en el cielo. Entonces empezó a llover un huevo. Y estuvo así durante 7 días y 7 noches. Conforme caía el agua, el cielo se iba levantando hasta que llegó a la altura actual. Así que, si en algún momento estáis enfadados porque no podéis tocar el cielo con la mano, ya sabéis a quién echarle la culpa. Aunque queda una gran cantidad de relatos similares, en el libro Myths of Creations, Mitos de la Creación, Philip Freund calcula que se cuentan más de 500 leyendas diluvianas en más de 250 tribus y pueblos. Pero en un vídeo me sería muy complicado hablar de todos, aunque no lo descarto como proyecto. Y ahora os preguntaréis, ¿pero cómo es posible que tantas culturas tengan relatos similares? Excelente pregunta. Es complicado saber si hay un origen común para todas las tradiciones, pues es posible que muchas historias hubieran sido creadas por inundaciones propias de la zona, pero para la tradición mesopotámica hay una teoría que resuena más que otras. En 1920, Leonard Woolley, excavando en la ciudad sumeria de Ur, descubrió una capa de sedimento aluvial, de unos 2 metros de grosor, depositada entre estratos de ocupación humana. Este hallazgo sugería que en algún momento una crecida catastrófica del río arrasó el área, obligando a sus habitantes a huir de la zona. Los sedimentos descubiertos podrían corresponder a crecientes exponenciales de los ríos Tigris y Éufrates, o a una gran inundación regional. Otros estudios han encontrado pruebas de inundaciones masivas en distintos puntos de la Baja Mesopotamia, lo que apunta a que no se trató de un único evento, sino de varios episodios de crecidas extremas en un periodo de tiempo cercano. También hay investigaciones más modernas que señalan que en el cuarto milenio antes de Cristo, una serie de cambios climáticos en la región mesopotámica pudieron provocar lluvias intensas y desbordamiento. Por otro lado, después de la última glaciación, el Mar Negro se inundó cuando el nivel creciente de las aguas desbordó el Mediterráneo, provocando una inundación catastrófica. Aún así, los científicos no se ponen nada de acuerdo en el momento en que ocurrió la inundación. La mayoría cree que ocurrió hace unos 9000 años, y que fue gradual, pero otros niegan esto. Existen muchas más teorías. Algunas apuntan a que fueron tsunamis producidos por estallidos de volcanes, o simplemente que fueron explicaciones a evidencias geológicas. En cualquier caso, por ahora no podemos estar seguros de lo que ocurrió en realidad, y quién sabe, a lo mejor ninguna teoría acierta del todo. Y esto ha sido toda la chapa que os puedo contar por ahora sobre este gran relato mítico. Espero que hoy hayáis aprendido algo nuevo y recordad, si en algún momento Jehová se os presenta en forma de pez y os dice que hagáis un arca, dadme un toque.